Hola, ¿qué temazo tenemos para hoy? Vamos a hacer una exploración súper profunda para decodificar de manera totalmente objetiva esos gigantescos sistemas económicos que rigen el mundo en el que vivimos. Y ojo, no vamos a tomar ningún partido político aquí. Nos vamos a basar estrictamente en el exhaustivo análisis de Leandro Ribeiro Vasconcelos para entender de una vez por todas las verdaderas fuerzas que moldean nuestra sociedad. ¡Vamos a darle! Todo este análisis lo estamos extrayendo directamente de esta obra fenomenal, Comunismo Empresarial en Mercado. Básicamente, este libro es como una lupa gigante. Nos permite observar con total neutralidad las dinámicas, las enormes contradicciones y toda la evolución histórica tanto del capitalismo como del comunismo. Se trata simplemente de abrir el capó y entender cómo funcionan realmente los engranajes de estos sistemas. Para que tengan una idea clara de nuestra ruta de hoy, aquí está la agenda. Vamos a cubrir 5 paradas clave. 1. Los orígenes del capitalismo. 2. El desafío comunista. 3. El estado de bienestar. 4. El péndulo neoliberal. Y finalmente, 5. Los problemas de los sistemas. Arrancamos con el punto número 1. Orígenes del capitalismo. Los cimientos de las economías modernas. Imaginen esto por un segundo. Alguien llega, cerca un pedazo de tierra con unas maderas y simplemente dice: esto es mío. Suena casi instintivo, ¿verdad? Pero como bien notó Rousseau, esta idea de la propiedad privada no es una ley de la naturaleza inamovible, para nada. Es una construcción puramente social. Esa simple y poderosa idea de reclamar un terreno evolucionó con los siglos y literalmente sentó las bases absolutas para lo que hoy respiramos y vivimos como capitalismo. Claro que esto no sucedió de la noche a la mañana. Fue un proceso larguísimo. Pasamos del fuerte proteccionismo mercantilista ya en el siglo XVII a una explosión total con la Revolución Industrial. Ahí surge la famosa idea del laissez-faire, donde el Estado básicamente dio un paso atrás y dejó de intervenir. Ahora, esto generó una riqueza masiva, una locura de crecimiento impulsado por la burguesía. Pero, y es un gran pero, también creó unas vulnerabilidades estructurales profundísimas, una bomba de tiempo que terminó estallando trágicamente en la inmensa crisis económica de 1929. Lo que nos lleva al punto número 2. El desafío comunista. El contramovimiento teórico y práctico. A ver, pensemos en esto. Con una disparidad de riqueza tan extrema y condiciones laborales que eran francamente brutales en ese capitalismo industrial temprano, era totalmente predecible que el péndulo iba a regresar con muchísima fuerza. Y la teoría no tardó en volverse acción. Todo arranca con la publicación del Manifiesto Comunista en 1848. De ahí pasamos al levantamiento de la Comuna de París y llegamos al terremoto histórico que fue la Revolución Rusa en 1917, la primera vez que se puso en práctica a gran escala esta ideología. ¿Y cuál era el corazón de todo este movimiento? Un concepto central: la plusvalía. Bajémoslo a la realidad de una manera muy sencilla. Según el análisis de Marx, los dueños de las empresas logran esas ganancias gigantescas pagándole a los trabajadores muchísimo menos del valor real que su trabajo está produciendo. Esa diferencia se la embolsan. Y el punto crucial aquí es que esa matemática tan directa fue ni más ni menos el combustible teórico que incendió la lucha histórica entre las clases sociales. Así que nos encontramos frente a un choque de trenes fascinante. Por un lado tenemos el polo extremo del individualismo capitalista, donde el Estado ni se asoma, y por el otro la planificación centralizada absoluta del comunismo. Si miramos objetivamente los textos de nuestra fuente, la diferencia real, la línea divisoria, es simplemente cuánto poder y qué rol se le otorga al Estado dentro del motor económico de la sociedad. Pasemos al punto número 3. El estado de bienestar, la búsqueda del punto medio. Imagínense el panorama después del colapso de 1929. El mundo estaba en llamas, y las democracias necesitaban desesperadamente un salvavidas para evitar revoluciones y arreglar las tremendas fallas del mercado libre. ¿La solución? El estado de bienestar, una especie de sistema híbrido interesantísimo, impulsado por ideas económicas súper innovadoras para la época, como las de Keynes o el New Deal. El Estado empezó a meterse de lleno en el capitalismo para garantizar lo básico: salud, educación y un ingreso mínimo vital para la gente. El autor define esta época como la síntesis de posguerra. Fue como tomar lo mejor de dos mundos: absorber ideas de la socialdemocracia para equilibrar el rapidísimo crecimiento del sector privado con un colchón gigante de protecciones sociales. Y vaya que funcionó. Generó unas décadas de prosperidad global asombrosa. De hecho, sentó las bases de muchos servicios públicos que hoy consideramos supernormales,
Aunque claro, como veremos, también sembró la semilla para un problema de burocracia gigante a futuro. Llegamos a la sección 4. El péndulo neoliberal. La reacción a la extralimitación burocrática. Bueno, la luna de miel no duró para siempre. En los años 70, el estado de bienestar se chocó contra un muro de crisis fiscales y la economía se estancó. ¿Qué pasó entonces? Exacto, el péndulo volvió a oscilar, esta vez hacia el neoliberalismo. La nueva receta era desarmar partes de ese estado de bienestar. Se bajaron agresivamente los impuestos, se vendieron un montón de empresas públicas y se eliminaron regulaciones laborales. Todo con un solo objetivo en mente: devolverle a la economía esa agilidad y competitividad global que sentían que se había evaporado. Pero ojo, de todo este ir y venir histórico, ha salido a la luz una mutación moderna rarísima y sumamente interesante: el capitalismo de Estado. Es algo que vemos muchísimo hoy en día en algunas potencias emergentes. Lo que el autor critica profundamente de este modelo es que básicamente carece de una brújula ética. O sea, se usan montañas de fondos públicos, dinero de los impuestos de toda la gente, para inyectar subsidios y fortalecer a corporaciones privadas gigantes. Un híbrido un tanto cuestionable, por decirlo menos. Y así llegamos a la recta final. El punto 5. Problemas de los sistemas. Fallas persistentes en los acuerdos modernos. Ahora, hay que poner las cartas sobre la mesa y analizar de manera imparcial cómo nos afectan estos sistemas hoy en día, porque las fallas están ahí. Si miramos las críticas al modelo capitalista actual, seguimos lidiando con problemas muy serios, una concentración de riqueza y poder político gigantesca en las manos de unos pocos. El autor señala que esto no solo promueve una cultura de consumismo extremo, sino que está causando una degradación ambiental severa, todo impulsado por esa necesidad insaciable de expandirse y generar más ganancias. Pero por el otro lado de la moneda, si analizamos los sistemas comunistas o de altísima centralización estatal, el análisis es igual de riguroso. Históricamente, poner todo el poder en un solo centro ha creado una ineficiencia burocrática casi paralizante. Intentar innovar en esos sistemas es un dolor de cabeza. Y peor aún, trajo el altísimo costo de eliminar las libertades democráticas y de imponer una ideología oficial donde disentir estaba prohibido. Y aquí el análisis da un giro revelador. Según la fuente, hay una similitud oculta increíble entre ambos polos. Ya sea en una democracia capitalista o en un régimen de partido único, las élites en el poder usan exactamente las mismas herramientas, los aparatos del Estado. Hablamos de moldear el sistema educativo, los medios de comunicación y las instituciones culturales, todo con el fin de influir en la sociedad y mantener intacto su propio poder. Súper interesante, ¿no? Para entender por qué a veces todo parece funcionar tan mal, compárenlo así. La burocracia del Estado, al no tener nadie que le compita, suele volverse lentísima y enfocarse solo en intereses políticos y en mantener sus propios puestos. En cambio, el mercado es como una selva, pura competencia darwiniana. Elimina rápido lo que no funciona, sí, pero muchas veces lo hace siendo brutal, sin detenerse a pensar en los costos sociales o en la gente que se queda atrás. E incluso hoy, en nuestra supuesta economía mainstream moderna, que intenta equilibrar las cosas, los viejos fantasmas siguen apareciendo. Los grandes monopolios corporativos tienen tanto peso que pueden manipular las reglas del juego. Esto termina empujando a los oligopolios a fijar precios altísimos, muy por encima de los costos reales. Básicamente seguimos arrastrando problemas arcaicos que todos terminamos pagando de nuestro bolsillo. Así que, después de acompañar al péndulo histórico de un extremo al otro en este análisis, nos quedamos con la gran pregunta del millón. ¿Será posible algún día evolucionar hacia un sistema económico que realmente fusione esa libertad dinámica e innovadora del mercado, con una equidad genuina y absoluta para todos? Es una idea potentísima y definitivamente es la reflexión central que nos tenemos que llevar hoy para intentar descifrar hacia dónde va el futuro de nuestra economía. Hasta la próxima.